Si deseas aprender a canalizar tus sueños como un medio de guía, predicción y comprensión profunda, continúa escuchando. Permanece en calma y escucha con la parte de ti que sabe recibir sin interferir. No te apresures a entender. No intentes forzar imágenes. La capacidad de canalizar mensajes a través de los sueños nace de una actitud clara, apertura sin expectativa. No buscamos espectáculo, buscamos sensibilidad. Una sensibilidad que reconoce señales, repeticiones y tonos sutiles. Antes de dormir, prepara un espacio interno y externo. Apaga luces intensas. Coloca un cuaderno y un lápiz a tu lado. Establece una intención sencilla y honesta. Quiero recibir indicios útiles durante el sueño. No pidas detalles grandilocuentes. Pide claridad útil. La mente responde mejor a órdenes simples. Frases cortas que no generen conflicto interno. Acepto recibir señales claras. Mi sueño me guía con sabiduría. Repite la frase en voz baja una vez. Luego silencia la mente. La intención actúa como antena. La vibración está en la calma. Respira profundo 3 veces. Inhalas por 4. Sostienes por 4. Exhalas por 6. Este ritmo prepara el sistema nervioso para la receptividad. Mientras respiras, imagina una pequeña luz en el centro del pecho. No una imagen brillante que distrae, sino una sensación cálida que abre sin consumir energía. Protege tu campo antes de abrir el canal. Visualiza una malla suave que filtra intenciones. Deja pasar lo que sea constructivo. Devuelve lo que no es útil. Esta protección no es miedo, es cuidado. Es el gesto de quien se da permiso para escuchar sin perder el equilibrio. Al caer en el sueño, declara internamente tu disposición a recibir símbolos con propósito práctico. No mandes al sueño que te resuelva la vida. Pídele indicios, caminos, pequeñas luces. Los sueños son clarificaciones, no manuales completos. Cuando aparece una imagen onírica, anota apenas despiertes. Colores, objetos recurrentes, sensaciones físicas, emociones dominantes, personas que aparecen como roles, no nombres. No intentes interpretar de inmediato. La interpretación necesita distancia y patrones. La primera etapa es recolectar datos. Observa repeticiones en días sucesivos. Registra todo con humildad. Una misma señal puede tener significados distintos según tu vida. Una llave puede ser solución, una puerta cerrada o una oportunidad. El contexto determina la traducción. Construye glosarios personales. Anota que la luna en tus sueños suele significar intuición o ciclos, que el agua habla de flujo emocional, que un camino significa dirección próxima. Estos glosarios crecen contigo y se vuelven herramientas hermosas para predecir con coherencia. La astrología y los ritmos naturales pueden ayudar. Si duermes en noches de fases lunares potentes o tránsitos importantes para ti, las señales tienden a ser más intensas. No dependas de ello siempre, pero observa correlaciones. Hay periodos de mayor claridad onírica. Aprende a diferenciar intuición de deseo. La intuición aparece como calma, no como urgencia. Si un sueño te trae ansiedad o la promesa de un resultado inmediato, toma distancia y espera confirmación en estado de vigilia.
Practica rituales suaves que marquen el paso al estado receptivo. Una bebida tibia, un gesto con las manos, una nota entregada al silencio, un mantra breve. Los rituales no crean poder mágico, crean consistencia. La repetición prepara el cuerpo para reconocer la frecuencia del sueño canalizador. Respeta la ética de este trabajo. No uses los mensajes para manipular a otros, para intervenir en la libertad ajena, ni para tomar decisiones sin verificar en la realidad. Los sueños iluminan posibilidades. La acción responsable las confirma. Si deseas verificar una predicción, busca señales adicionales durante el día, sincronicidades, conversaciones que te devuelvan la misma idea, detalles que coinciden. La predicción responsable se somete a contraste. Ancla tus prácticas con paciencia. No esperes resultados espectaculares la primera semana. La mente se reeduca con tiempo. 10, 20 o 30 noches de observación construyen la base de una canalización fiable. Comparte tus hallazgos con prudencia. Un cuaderno es tu aliado principal. Compartir en comunidad puede ayudar a calibrar, pero evita depender exclusivamente de la validación externa. Con el tiempo, aprenderás a distinguir tonos oníricos, advertencia, confirmación, guía, inspiración. Anota cómo se presenta cada tono en tu lenguaje personal. Esto te permitirá anticipar, con mayor seguridad, lo que una imagen promete. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente profunda permanece despierta. Aunque no lo recuerdes conscientemente, cada noche entras en un estado en el que las barreras racionales se disuelven y el lenguaje simbólico se activa. Los sueños no son simples imágenes aleatorias. Son un sistema de comunicación, un puente entre tu conciencia cotidiana y una inteligencia más amplia que opera en niveles sutiles. Desde este espacio, comienzas a comprender que soñar es recordar. Recordar verdades que durante el día permanecen ocultas. Cuando sueñas, tu mente deja de pensar en líneas rectas. Empieza a hablar en símbolos, sensaciones, escenarios y emociones. Ese es el idioma de la información profunda. Aprender a canalizar los sueños no significa forzarlos ni controlarlos. Significa crear las condiciones internas para escuchar con claridad. El primer principio de la canalización onírica es la receptividad. Una mente saturada de ruido no puede recibir mensajes sutiles. Por eso, antes de dormir, es importante soltar el día, las preocupaciones, los pensamientos repetitivos. No necesitas hacer nada complejo, solo permitir. Imagina que tu mente es un lago. Durante el día, el viento de las obligaciones agita su superficie. Por la noche, cuando el viento cesa, el lago se vuelve espejo. Y en ese espejo comienzan a reflejarse imágenes que no provienen del exterior, sino de planos más profundos de información. Los sueños predictivos no anuncian el futuro de forma literal. No muestran fechas ni eventos exactos. Revelan patrones, probabilidades y direcciones energéticas. Te muestran hacia dónde se mueve tu realidad,
si continúas vibrando de la misma manera. Por eso, un sueño puede advertir, preparar o confirmar. Puede señalar decisiones, encuentros, cambios internos o ciclos que están por activarse. Cuando aprendes a observarlos sin miedo, los sueños se convierten en aliados. En este punto, es importante comprender algo esencial. No todos los sueños son mensajes. Algunos son procesos de limpieza mental. Otros son descargas emocionales. Y otros, los más sutiles, son transmisiones. La diferencia no está en la imagen, sino en la sensación que permanece al despertar. Los sueños canalizados dejan una huella, una impresión silenciosa, una certeza difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Tal vez no recuerdes todos los detalles, pero sabes que algo fue comunicado. A partir de ahora, comienza a prestar atención a cómo te sientes al despertar. No te apresures a interpretar. No busques significados inmediatos. Solo observa. La canalización onírica se desarrolla con paciencia, respeto y presencia. En las siguientes etapas, aprenderás a preparar tu mente antes de dormir, a reconocer los símbolos personales y a distinguir cuándo un sueño es solo ruido y cuándo es una señal. Por ahora, permite que esta comprensión se asiente suavemente en tu interior. Mientras duermes, tu conciencia aprende a escuchar. Y cuando aprendes a escuchar, los mensajes comienzan a llegar. Descansa. El proceso ya ha comenzado. A medida que avanzas en este camino, comienzas a darte cuenta de algo importante. Los sueños no llegan al azar. Se manifiestan según el nivel de apertura que existe en tu interior. La mente subconsciente funciona como un umbral. Cuando está cargada de tensión, miedo o exceso de control, el umbral se cierra. Cuando está en calma, el umbral se abre. Por eso, la preparación antes de dormir es una de las claves más poderosas para recibir mensajes claros. Antes de entrar en el sueño profundo, tu mente atraviesa un estado intermedio, un espacio entre la vigilia y el descanso total. Es ahí donde se siembran las intenciones. No se trata de pedir, se trata de disponerse. Cuando te acuestas con una pregunta silenciosa, sin ansiedad ni urgencia, esa pregunta se transforma en una señal energética. El subconsciente la recibe y comienza a trabajar durante la noche. No fuerces respuestas. Permite que la información se manifieste en la forma que necesite. Muchas veces, el mensaje no llega como una escena clara. Puede llegar como una emoción intensa, una sensación persistente, un símbolo que se repite. Ese símbolo no tiene un significado universal, tiene un significado personal. Por ejemplo, una puerta puede representar oportunidad, cierre o transición. Dependerá de lo que esa imagen despierta en ti. Por eso, la verdadera interpretación no se aprende en libros. Se cultiva en la observación interna.
Cada persona posee un lenguaje simbólico propio, un alfabeto íntimo que se construye a lo largo de la vida. Cuando sueñas, tu conciencia utiliza ese alfabeto para comunicarse contigo. Aprender a canalizar sueños es, en esencia, recordar ese lenguaje olvidado. No necesitas interpretar cada sueño, solo aquellos que resuenan profundamente. Un sueño canalizado suele aparecer con una cualidad distinta, más nítido, más coherente, más cargado de intención. Incluso el silencio dentro del sueño puede ser un mensaje. También es importante comprender que no todos los mensajes llegan de forma directa. Algunos se revelan con el paso de los días, cuando una situación externa activa la memoria del sueño. Entonces comprendes. La mente onírica no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Cuando confías en el proceso, la información llega en el momento adecuado. A partir de ahora, cada vez que despiertes, permítete unos segundos antes de moverte. No abras los ojos de inmediato. Permanece en ese estado liminal. Ahí es donde los fragmentos del sueño aún están accesibles. No intentes retenerlos, solo obsérvalos. La canalización se fortalece con la suavidad, no con el esfuerzo. En la siguiente parte, comenzarás a comprender cómo proteger tu espacio onírico, cómo evitar interferencias energéticas y cómo fortalecer la claridad de los mensajes recibidos. Descansa profundamente. Tu mente ya está aprendiendo a escuchar entre mundos. Antes de dormir, la pregunta correcta puede cambiarlo todo. No todas las preguntas tienen la misma capacidad de abrir canales. Algunas los confunden. La práctica de formular internamente una consulta clara y serena es un arte sutil que afina la recepción onírica. Piensa en la diferencia entre pedir «dame una señal» y preguntar «¿qué debo saber sobre la oportunidad que se aproxima en mi trabajo?». La primera es vaga y provoca ruido. La segunda es específica y orienta la inteligencia nocturna hacia un campo reducido y preciso. Cuando tu intención es concreta, el subconsciente encuentra con más facilidad las piezas que encajan en la respuesta. No necesitas palabras largas ni elaboradas. Formular la pregunta en una frase simple, en tono de curiosidad y no de demanda, es más efectivo. Por ejemplo, ¿qué debo observar esta semana para avanzar en mi propósito? O, ¿qué actitud debo cultivar para una mejor relación con el dinero? Palabras claras, intención humilde, expectativas bajas. Este tipo de preguntas trabajan mejor si las repites suavemente 3 veces antes de cerrar los ojos, con respiraciones profundas entre cada repetición. No como una consigna mecánica, sino como afinación. La repetición establece frecuencia. La frecuencia atrae información con la misma tonalidad. Es fundamental acompañar la pregunta con una protección suave, una imagen que filtre lo útil y devuelva lo perjudicial. Puedes imaginar un velo translúcido que separa lo que eleva de lo que confunde. Ese velo no corta, discrimina. Permite el paso de lo que sirve y devuelve lo que no encaja. Esta protección no es miedo disfrazado de visualización.
es un gesto de autocuidado que facilita la claridad. Al despertar, el trabajo no termina. La recogida de datos es crucial. Anotar los fragmentos, las sensaciones, los colores y las emociones asociadas. Un registro diario, aunque sea de una línea, crea un archivo que con el tiempo te permite detectar repeticiones y símbolos personales. La memoria onírica se reconstruye con constancia. Cuanto más la alimentas, más disponible es. Cuando revisas tu cuaderno, permite que emerjan patrones. Tal vez un animal aparezca en sueños cuando la persona que debes conocer llega. Tal vez una puerta cerrada indique una oportunidad que requiere preparación. Estas conexiones no son universales, son íntimas. Construir tu propio diccionario simbólico es una práctica de autoría psíquica. Incorpora la astrología como herramienta complementaria, no como sustituto. Observar fases lunares, tránsitos personales o días con significados astrológicos puede aumentar la intensidad de la información onírica. Por ejemplo, noches cercanas a la luna llena suelen amplificar emociones y símbolos. Lunaciones en tu casa de destino pueden abrir canales de sincronía. No es superstición, es alineación de ritmos. Cuando el cosmos marca un pulso, tu sistema interior puede sincronizarse y hacer más transparentes ciertas señales. Otra técnica útil es la microacción de verificación. Pide al sueño una clave simple, una palabra, un color, una imagen breve, que puedas comprobar al día siguiente. No se trata de conjurar milagros, sino de establecer un mecanismo de contraste. Si la clave aparece en la vida cotidiana como una señal leve, una frase en una conversación, un objeto visto en la calle, eso aporta confianza y te permite calibrar la fiabilidad del material onírico. Mantén siempre la ética como norte. No utilices la canalización para invadir la intimidad ajena, para manipular eventos, ni para evadir responsabilidades. Los sueños ofrecen pistas. Las acciones en la vigilia requieren discernimiento, corroboración y madurez. La interpretación no es excusa para tomar decisiones impulsivas. Es una herramienta que requiere contraste y comprobación. La paciencia es otro requisito ineludible. No esperes que todo sea evidente en la primera semana. La apertura sostenida por varias noches genera una memoria colectiva en tu interior. Ahí es donde aparecen las conexiones fiables. 10 noches de práctica consciente producen un material mucho más coherente que una sola experiencia aislada. Cuida tu cuerpo. La calidad del sueño influye directamente en la claridad onírica. Evita pantallas intensas antes de dormir. Reduce estimulantes. Procura una cena ligera y establece horas regulares de descanso. Un sistema descansado distingue mejor entre ruido emocional y mensaje válido. Finalmente, crea pequeños rituales de cierre al despertar. Un trazo rápido en el cuaderno, una respiración prolongada, una frase de agradecimiento que no pida ni tema, solo reconoce. Estos gestos consolidan la experiencia y programan al subconsciente para sostener la línea de investigación onírica. Antes de dormir, la pregunta correcta puede cambiarlo todo. No todas las preguntas tienen la misma capacidad de abrir canales. Algunas los confunden.
La práctica de formular internamente una consulta clara y serena es un arte sutil que afina la recepción onírica. Piensa en la diferencia entre pedir «dame una señal» y preguntar «¿qué debo saber sobre la oportunidad que se aproxima en mi trabajo?». La primera es vaga y provoca ruido. La segunda es específica y orienta la inteligencia nocturna hacia un campo reducido y preciso. Cuando tu intención es concreta, el subconsciente encuentra con más facilidad las piezas que encajan en la respuesta. No necesitas palabras largas ni elaboradas. Formular la pregunta en una frase simple, en tono de curiosidad y no de demanda, es más efectivo. Por ejemplo, ¿qué debo observar esta semana para avanzar en mi propósito? O, ¿qué actitud debo cultivar para una mejor relación con el dinero? Palabras claras, intención humilde, expectativas bajas. Este tipo de preguntas trabajan mejor si las repites suavemente 3 veces antes de cerrar los ojos, con respiraciones profundas entre cada repetición. No como una consigna mecánica, sino como afinación. La repetición establece frecuencia. La frecuencia atrae información con la misma tonalidad. Es fundamental acompañar la pregunta con una protección suave, una imagen que filtre lo útil y devuelva lo perjudicial. Puedes imaginar un velo translúcido que separa lo que eleva de lo que confunde. Ese velo no corta, discrimina, permite el paso de lo que sirve y devuelve lo que no encaja. Esta protección no es miedo disfrazado de visualización. Es un gesto de autocuidado que facilita la claridad. Al despertar, el trabajo no termina. La recogida de datos es crucial. Anotar los fragmentos, las sensaciones, los colores y las emociones asociadas. Un registro diario, aunque sea de una línea, crea un archivo que con el tiempo te permite detectar repeticiones y símbolos personales. La memoria onírica se reconstruye con constancia. Cuanto más la alimentas, más disponible es. Cuando revisas tu cuaderno, permite que emerjan patrones. Tal vez un animal aparezca en sueños cuando la persona que debes conocer llega. Tal vez una puerta cerrada indique una oportunidad que requiere preparación. Estas conexiones no son universales, son íntimas. Construir tu propio diccionario simbólico es una práctica de autoría psíquica. Incorpora la astrología como herramienta complementaria, no como sustituto. Observar fases lunares, tránsitos personales o días con significados astrológicos puede aumentar la intensidad de la información onírica. Por ejemplo, noches cercanas a la luna llena suelen amplificar emociones y símbolos. Lunaciones en tu casa de destino pueden abrir canales de sincronía. No es superstición, es alineación de ritmos. Cuando el cosmos marca un pulso, tu sistema interior puede sincronizarse y hacer más transparentes ciertas señales. Otra técnica útil es la microacción de verificación. Pide al sueño una clave simple, una palabra, un color, una imagen breve, que puedas comprobar al día siguiente. No se trata de conjurar milagros, sino de establecer un mecanismo de contraste. Si la clave aparece en la vida cotidiana como una señal leve, una frase en una conversación, un objeto visto en la calle, eso aporta confianza.
y te permite calibrar la fiabilidad del material onírico. Mantén siempre la ética como norte. No utilices la canalización para invadir la intimidad ajena, para manipular eventos, ni para evadir responsabilidades. Los sueños ofrecen pistas. Las acciones en la vigilia requieren discernimiento, corroboración y madurez. La interpretación no es excusa para tomar decisiones impulsivas. Es una herramienta que requiere contraste y comprobación. La paciencia es otro requisito ineludible. No esperes que todo sea evidente en la primera semana. La apertura sostenida por varias noches genera una memoria colectiva en tu interior. Ahí es donde aparecen las conexiones fiables. 10 noches de práctica consciente producen un material mucho más coherente que una sola experiencia aislada. Cuida tu cuerpo. La calidad del sueño influye directamente en la claridad onírica. Evita pantallas intensas antes de dormir. Reduce estimulantes. Procura una cena ligera y establece horas regulares de descanso. Un sistema descansado distingue mejor entre ruido emocional y mensaje válido. Finalmente, crea pequeños rituales de cierre al despertar. Un trazo rápido en el cuaderno, una respiración prolongada, una frase de agradecimiento que no pida ni tema, solo reconoce. Estos gestos consolidan la experiencia y programan al subconsciente para sostener la línea de investigación onírica. Recuerda, canalizar sueños es desarrollar una conversación con tu interior. No es dominar un artefacto mágico, sino aprender a escuchar con paciencia, a registrar con humildad y a actuar con responsabilidad. En la próxima parte, profundizaremos en ejercicios prácticos de 7 noches, consecuencias paso a paso para aumentar la precisión y la verificación. Por ahora, permite que estas pautas se integren mientras descansas. La práctica continua te devolverá señales más nítidas y predicciones más útiles. En esta etapa, vamos a profundizar en uno de los aspectos más ignorados de la canalización onírica: el estado emocional previo al sueño. No importa cuántas técnicas conozcas, si te acuestas con la mente agitada, el mensaje llegará distorsionado. El sueño amplifica lo que llevas dentro. Por eso, aprender a regular la emoción antes de dormir es una habilidad central. Observa esto con calma. La emoción es el idioma del subconsciente. Si te acuestas con ansiedad, el sueño hablará en símbolos confusos. Si te acuestas con serenidad, el mensaje se ordena solo. No se trata de forzar la calma, sino de descender gradualmente hacia ella. Antes de dormir, dedica al menos 5 minutos a reconocer lo que sientes sin juicio. No intentes cambiarlo de inmediato. Nombrar la emoción la descomprime. La emoción reconocida pierde poder caótico y se vuelve información. Un ejercicio sencillo y profundo consiste en colocar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Respira lento. Inhala contando 4 tiempos. Exhala contando 6. Mientras lo haces, repite internamente: ahora suelto el día. Ahora me abro a comprender. Este acto no es relajación superficial,
es alineación interna. Cuando el cuerpo entra en coherencia, la mente deja de resistir. Y cuando la mente deja de resistir, el subconsciente se expresa con claridad. Es importante entender que no todos los sueños que contienen imágenes intensas son mensajes. Algunos son solo liberaciones emocionales. La diferencia se percibe en la sensación posterior. Los sueños liberadores dejan alivio. Los sueños canalizados dejan dirección. Aquí aparece un punto clave. No intentes interpretar todo de inmediato. La urgencia por entender bloquea la comprensión real. El mensaje verdadero no exige prisa, se revela por capas. Durante esta fase de entrenamiento, es recomendable establecer una intención emocional, no solo mental. En lugar de pedir, quiero saber, formula algo como, estoy dispuesto a comprender lo que sea útil para mi evolución. Esa disposición es una puerta mucho más amplia que la curiosidad ansiosa. Ahora bien, hablemos de los símbolos recurrentes. Cuando un símbolo aparece más de 3 veces en diferentes sueños, deja de ser casual. Puede cambiar de forma, pero mantiene la misma carga emocional. Ese es el hilo que debes seguir. No busques significados universales de inmediato. Un símbolo es personal antes de ser colectivo. Un puente para una persona puede ser oportunidad, para otra, transición, para otra, despedida. El significado real se encuentra en la emoción asociada, no en la imagen. Para fortalecer esta lectura, realiza este ejercicio durante 7 noches consecutivas. Antes de dormir, recuerda conscientemente un sueño anterior que haya sido significativo. No lo analices. Solo recuérdalo como si lo observaras desde lejos. Este acto entrena la mente a retomar hilos inconclusos. Muchos mensajes no llegan completos en una sola noche. Se construyen como capítulos. Quien no presta atención pierde continuidad. Quien observa sin ansiedad recibe la secuencia. Existe también una diferencia importante entre sueños simbólicos y sueños instructivos. Los simbólicos muestran estados internos. Los instructivos contienen acciones, advertencias o decisiones implícitas. Estos últimos suelen ser más sobrios, menos caóticos, más silenciosos. Cuando recibas un sueño con sensación de instrucción, no lo compartas de inmediato. Déjalo reposar. La comprensión profunda necesita silencio. Hablar demasiado pronto disuelve la energía del mensaje. Un error común es buscar validación externa inmediata. La canalización onírica se debilita cuando depende de aprobación ajena. Primero integra. Luego, si es necesario, contrasta. También es fundamental aprender a cerrar la práctica cada mañana. No basta con anotar. Agradecer mentalmente estabiliza el canal. No agradezcas por entender, agradece por recibir. La comprensión llega después. Este proceso desarrolla algo más que interpretación de sueños. Desarrolla criterio interno. Te enseña a escuchar sin reaccionar, a observar sin invadir, a recibir sin miedo. En esta parte vamos a tocar un tema delicado
y profundamente importante: la diferencia entre un sueño influenciado por el deseo y un sueño que contiene información objetiva. Este punto es crucial porque muchas personas creen estar recibiendo mensajes cuando en realidad solo están escuchando sus propios anhelos amplificados. El subconsciente tiene dos funciones principales mientras duermes. Una es procesar lo vivido. La otra es comunicar lo que aún no ha sido comprendido. El problema surge cuando el deseo consciente interfiere y se disfraza de mensaje. Un sueño nacido del deseo suele tener una característica muy clara. Confirma exactamente lo que quieres escuchar. No desafía, no incomoda, no exige transformación, solo tranquiliza momentáneamente. En cambio, los sueños con información objetiva tienen una cualidad distinta. No siempre son agradables. A veces son sobrios, a veces incluso neutros, pero dejan una sensación de verdad silenciosa que no necesita adornos. Observa esto con atención. El deseo crea narrativas. La información crea símbolos precisos. El deseo exagera. La información sintetiza. Un ejercicio clave para identificar esta diferencia consiste en preguntarte, al despertar: ¿este sueño me confirma o me orienta? La confirmación calma el ego. La orientación activa la conciencia. Cuando un sueño solo te confirma, suele desaparecer rápido de la memoria emocional. Cuando orienta, permanece contigo durante el día, incluso sin imágenes claras. Algo en ti sigue reflexionando, aunque no lo busques. Otro indicador importante es la carga emocional. Los sueños influenciados por el deseo suelen ser intensos, dramáticos, llenos de escenas claras. Los sueños informativos, en cambio, pueden ser simples, incluso austeros, pero precisos. Es aquí donde muchas personas se confunden. Creen que cuanto más vívido es el sueño, más importante es. Y no siempre es así. La claridad no depende de la intensidad visual, sino de la coherencia interna. Existe una prueba silenciosa que nunca falla. No la hagas de inmediato. Espera al menos 24 horas. Si el mensaje sigue teniendo sentido, sin emoción añadida, es información. Si pierde fuerza cuando la emoción baja, era deseo. Ahora bien, hablemos del rol del ego durante el sueño. El ego no duerme del todo. Se relaja, pero observa. Cuando detecta incertidumbre, intenta protegerte fabricando respuestas agradables. Eso no es maldad, es supervivencia. Por eso, antes de dormir, es importante formular una intención honesta. Muéstrame lo que necesito comprender, incluso si no coincide con lo que espero. Esta frase reduce significativamente la interferencia del deseo. También es recomendable evitar dormir inmediatamente después de consumir contenido que refuerce una expectativa específica. La mente reciente tiende a proyectarse en los sueños. Dale espacio al silencio antes de cerrar los ojos. Un sueño canalizado no busca impresionar, busca ordenar. A veces lo hace mostrando una sola imagen, a veces solo una sensación. No subestimes los sueños aparentemente simples. Otro punto clave
es el lenguaje simbólico. El deseo habla en escenas reconocibles. La información habla en metáforas. Cuanto más abstracto, pero coherente es el símbolo, mayor probabilidad de que sea un mensaje auténtico. Si sueñas algo que deseas intensamente, no lo descartes, pero tampoco lo tomes como revelación inmediata. Colócalo en observación. La verdadera información se repite de maneras distintas hasta ser comprendida. Aprender esta distinción te protege de uno de los errores más comunes: confundir intuición con fantasía. La intuición no halaga, la fantasía sí. Cuando desarrollas esta claridad, la canalización se vuelve más limpia, menos frecuente quizás, pero más precisa. Y eso es lo que realmente importa. En la siguiente parte, exploraremos cómo preparar el entorno físico para favorecer sueños claros y mensajes coherentes, sin rituales innecesarios ni dependencias externas. Por ahora, deja que esta comprensión se asiente. No juzgues tus sueños pasados. Solo observa con una mirada más honesta. Recuerda, el deseo habla fuerte, pero la verdad habla claro. En esta parte, vamos a profundizar en el entorno físico como amplificador de los sueños. No se trata de superstición ni de rituales complejos, sino de comprender cómo el espacio influye directamente en la calidad de la información que recibes mientras duermes. Tu mente no se desconecta del mundo exterior cuando duermes. Se vuelve más sensible, más permeable, y todo lo que te rodea actúa como una señal silenciosa que puede aclarar o distorsionar los mensajes oníricos. El primer elemento a observar es el orden. Un espacio caótico no impide soñar, pero sí fragmenta el mensaje. Cuando el entorno está saturado, la mente gasta energía inconsciente clasificando estímulos residuales. Eso reduce la claridad del canal. No necesitas un cuarto perfecto, solo coherente. Que lo que esté a tu alrededor no compita por tu atención subconsciente. Cada objeto debería estar ahí porque cumple una función, no porque quedó olvidado. El segundo factor es la luz. Incluso con los ojos cerrados, la mente percibe la luminosidad. Luces artificiales intensas durante la noche generan microalertas internas. Estas no siempre te despiertan, pero interrumpen la profundidad del sueño. La oscuridad suave y constante favorece estados oníricos más estables. Si entra luz exterior, que sea difusa, no directa. El subconsciente responde mejor a transiciones suaves que a contrastes bruscos. El tercer elemento es el sonido, incluso cuando crees que hay silencio. Ruidos intermitentes, cambios repentinos o sonidos electrónicos irregulares crean patrones caóticos en los sueños. Esto provoca narrativas confusas o fragmentadas. Un sonido constante y estable, como el silencio profundo o un ruido suave y uniforme, ayuda a que los símbolos se organicen. No se trata de inducir sueños, sino de no interferir en ellos. Ahora hablemos del aire y la respiración. Un ambiente cargado, poco ventilado o con olores artificiales intensos
altera el ritmo respiratorio durante el sueño. Y la respiración es el puente entre cuerpo y mente. Cuando la respiración se vuelve irregular, los sueños también lo hacen. Por eso, antes de dormir, ventilar el espacio durante unos minutos es una acción simple con un impacto profundo. El siguiente aspecto es la posición del cuerpo. No existe una postura universal correcta, pero sí una regla clara. La comodidad debe permitir inmovilidad prolongada sin tensión. La tensión corporal genera sueños reactivos. La relajación profunda genera sueños informativos. Si el cuerpo lucha, la mente interpreta. Presta especial atención al cuello y a la mandíbula. Son zonas donde se acumula control. Cuando se relajan, la mente baja la guardia. Ahora, un punto clave que pocos consideran: lo último que ves antes de dormir. No solo contenido visual, sino estado emocional. La mente no recuerda palabras, recuerda estados. Si te duermes con prisa, el sueño será acelerado. Si te duermes con preocupación, el sueño será defensivo. Si te duermes con apertura, el sueño será receptivo. No necesitas afirmaciones forzadas, solo una actitud interna clara. Estoy disponible para comprender. Evita llevar a la cama preguntas cargadas de ansiedad. La ansiedad distorsiona el mensaje. Es mejor formular una intención amplia que una exigencia concreta. Un entorno adecuado no crea revelaciones, pero elimina el ruido que las oculta. Eso es lo verdaderamente importante. Cuando el espacio se vuelve neutro, la mente deja de reaccionar y empieza a escuchar. Y escuchar es el primer paso para canalizar. En la siguiente parte, aprenderás a registrar los sueños sin interpretarlos prematuramente, para no contaminar la información antes de tiempo. Por ahora, observa tu espacio esta noche, no para cambiarlo todo, solo para hacerlo más honesto con lo que necesitas. Porque los sueños no llegan desde afuera, emergen cuando nada los interrumpe. En esta parte, vamos a adentrarnos en la dimensión esotérica de los sueños, no como fantasía, sino como un lenguaje antiguo que la mente racional olvidó, pero que el subconsciente aún domina con precisión. Desde las tradiciones más antiguas, los sueños han sido considerados portales, no portales físicos, sino campos de acceso a información que no circula en la vigilia. Cuando duermes, la conciencia se repliega y deja libre el paso a planos más sutiles. En el esoterismo, se entiende que el ser humano no sueña solo con su mente individual, sueña conectado a un campo más amplio, un campo donde símbolos, arquetipos y memorias colectivas se organizan sin palabras. Por eso muchos sueños parecen no tener lógica personal, porque no nacen de tu historia inmediata, sino de capas más profundas de información. Este campo ha recibido muchos nombres a lo largo del tiempo: registros, planos, memoria universal, inconsciente colectivo. El nombre no importa. Lo que importa es comprender que el sueño es el idioma de ese campo. Cuando una persona comienza a prestar atención real a sus sueños,
algo cambia. No porque los sueños cambien, sino porque la mente despierta deja de interferir. En el esoterismo, interferir significa interpretar demasiado pronto. La mente lógica quiere respuestas inmediatas. El lenguaje onírico no funciona así. Los símbolos no están diseñados para ser traducidos al instante. Están diseñados para ser sentidos, reconocidos, decantados con el tiempo. Un error común es buscar significados universales rígidos. Soñar con agua no significa siempre lo mismo. Soñar con puertas no tiene una sola lectura. El símbolo se activa según tu estado energético. Aquí entra un principio esotérico fundamental. El sueño no muestra lo que deseas saber, muestra lo que estás preparado para integrar. Cuando una información aún no puede ser asumida conscientemente, el sueño la envuelve en metáforas. Cuando estás listo, el símbolo se simplifica. Cuando estás muy alineado, el mensaje puede volverse directo. Por eso, a medida que avanzas en este proceso, notarás una transformación. Sueños caóticos se vuelven narrativos. Sueños narrativos se vuelven simbólicos. Sueños simbólicos se vuelven claros. En tradiciones esotéricas, se habla del cuerpo sutil durante el sueño, no como algo separado de ti, sino como una extensión de tu percepción. Mientras el cuerpo físico descansa, la atención se desplaza. Este desplazamiento no siempre se recuerda, pero siempre ocurre. Y los sueños son los fragmentos que regresan con la conciencia. Cuando sueñas con lugares desconocidos pero familiares, con personas que no reconoces pero sientes cercanas, con escenas que parecen rituales o enseñanzas, no es imaginación, es memoria simbólica emergiendo. El esoterismo enseña que la noche es un aula silenciosa. No se entra con preguntas ansiosas, se entra con receptividad. Por eso, forzar sueños predictivos suele bloquearlos. La predicción no llega cuando se exige, llega cuando la mente se vuelve neutral. Neutral no significa vacía, significa alineada. Un sueño verdaderamente revelador no genera euforia inmediata, genera quietud, una sensación de reconocimiento interno. Ese es el indicador más fiable, no el miedo, no la emoción extrema, sino la calma profunda. Cuando un sueño tiene contenido esotérico auténtico, no busca impresionar, busca ordenar. Ordenar ideas, ordenar decisiones, ordenar caminos. Por eso, muchos mensajes oníricos no hablan del futuro de forma literal. Hablan de tendencias, de direcciones energéticas, de posibilidades latentes. Aprender a leer esto no requiere dones especiales, requiere paciencia y respeto por el proceso. En la siguiente parte, aprenderás a distinguir entre un sueño simbólico, un sueño reactivo y un sueño de información, para no confundir ruido emocional con mensaje profundo. Por ahora, recuerda esto esta noche. No todos los sueños vienen a advertir. Muchos vienen a enseñar. Y la enseñanza más profunda no grita, susurra. En esta parte
vamos a profundizar en algo esencial para quien desea comprender los sueños desde una visión esotérica real y no superficial. La diferencia entre información, advertencia y preparación energética. No todo sueño intenso es un mensaje. No todo símbolo es una señal. Y no toda visión nocturna anuncia un evento futuro. El esoterismo auténtico enseña discernimiento antes que fascinación, porque la mente humana, cuando no comprende, tiende a exagerar. Existen sueños que nacen del cuerpo emocional. Son reacciones. Procesan experiencias, miedos, deseos, recuerdos recientes. Estos sueños suelen ser ruidosos, cambiantes, fragmentados. Luego existen sueños simbólicos. Estos no reaccionan, enseñan. Utilizan imágenes arquetípicas. Se sienten coherentes, aunque no siempre claros al inicio. Y finalmente, existen los sueños de información. Estos no buscan interpretación compleja. Su mensaje es directo, aunque muchas veces incompleto a propósito. El error más común es confundir el segundo con el tercero, y ahí nace la ansiedad. Cuando una persona cree que todo sueño es una predicción literal, se desconecta del equilibrio. El esoterismo no busca control del futuro, busca comprensión del presente. Un sueño de información no suele repetirse muchas veces. No necesita insistir. Llega una vez, deja huella y se retira. En cambio, un sueño simbólico puede repetirse hasta que el mensaje sea integrado. No porque algo vaya a ocurrir, sino porque algo necesita cambiar. Aquí entra un principio clave. El sueño no anuncia destinos fijos, revela rutas. Las rutas pueden modificarse. La conciencia despierta es parte activa del proceso. Por eso, en las tradiciones esotéricas, se enseña a observar el sueño sin reaccionar emocionalmente de inmediato. La reacción bloquea la decodificación. Un mensaje verdadero no provoca pánico, provoca claridad gradual. Cuando un sueño trae advertencia, no lo hace con escenas catastróficas exageradas. Lo hace con señales simples, repetidas, casi silenciosas. A veces es un objeto, un camino cerrado, una sensación persistente. El esoterismo trabaja con sensaciones sostenidas, no con impactos dramáticos. Por eso es tan importante el estado interno antes de dormir. No para controlar el sueño, sino para no distorsionarlo. Si te duermes con ansiedad, la ansiedad se expresará en símbolos. Si te duermes con expectativa desmedida, la mente fabricará imágenes. La neutralidad es el portal, no la obsesión. En antiguas escuelas de conocimiento, se enseñaba a sellar el día antes del descanso, no con rituales complejos, sino con orden interno. Ordenar pensamientos, cerrar ciclos mentales, aceptar lo que no se resolvió. Esto permite que el sueño no sea una continuación del ruido diurno, sino una entrada a planos más sutiles. Los sueños esotéricos auténticos no buscan convencerte de nada. No necesitan validación externa. Se reconocen por su coherencia interna. Cuando despiertas, no recuerdas cada imagen, pero recuerdas la sensación. Esa sensación es la clave.
Una sensación de alineación indica enseñanza. Una sensación de urgencia indica emoción no resuelta. Una sensación de silencio profundo indica información. Aprender esta diferencia transforma por completo la relación con el mundo onírico. Ya no buscas significados en libros externos. Comienzas a reconocer tu propio lenguaje simbólico. Y ese lenguaje es único, personal, intransferible. El esoterismo no uniforma, individualiza. En este punto del camino, muchos descubren algo revelador. Los sueños no predicen el futuro. Preparan la conciencia para elegirlo. Preparan la mente. Preparan la emoción. Preparan la energía. Por eso, incluso los sueños inquietantes cumplen una función. No anuncian castigo, anuncian ajuste. Ajuste de rumbo, ajuste de percepción, ajuste de atención. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo preparar la mente antes de dormir para recibir sueños claros sin forzar el proceso, manteniendo equilibrio, serenidad y apertura real. Por ahora, permite que esta idea se asiente. El sueño no viene a dominar tu destino, viene a recordarte que participas en él. En esta parte, vamos a entrar en un nivel más profundo del trabajo esotérico con los sueños. La preparación consciente del campo energético antes de dormir. No como ritual rígido, sino como estado interno sostenido. Los sueños no se activan solo en la mente, se activan en la energía. Y la energía responde a coherencia, no a palabras. Muchas personas intentan pedir sueños reveladores, pero continúan viviendo el día en dispersión, pensamientos fragmentados, emociones reprimidas, atención dividida. En ese estado, el sueño no puede descender con claridad. No porque no quiera, sino porque no encuentra espacio. El esoterismo enseña que el sueño verdadero necesita silencio previo. No silencio externo, silencio interno. Silencio no significa ausencia de pensamientos, significa ausencia de lucha con ellos. Cuando intentas controlar lo que sientes antes de dormir, bloqueas el canal. Cuando observas sin intervenir, el canal se abre. Una práctica antigua consiste en revisar el día como si no te perteneciera. No juzgarlo, no corregirlo, solo observarlo. Este acto, aparentemente simple, ordena el campo energético, devuelve cada emoción a su lugar y libera la mente del impulso de seguir procesando durante la noche. El sueño claro aparece cuando la mente ya no necesita resolver nada urgente. Desde la visión esotérica, la noche no es pasiva, es un espacio activo de reorganización. Mientras el cuerpo descansa, la conciencia se desplaza. No siempre a otros planos elevados, como muchos imaginan. A veces simplemente se reordena internamente. Y ese reordenamiento es sagrado. Los sueños más reveladores no ocurren cuando se buscan desesperadamente. Ocurren cuando se permite. Permitir no es rendirse. Es confiar en que la información llegará cuando la estructura interna sea capaz de sostenerla. Hay sueños que no llegan porque, si llegaran, desestabilizarían. La sabiduría no irrumpe,
acompaña. Por eso, una señal de avance real es empezar a dormir con mayor profundidad, aunque aún no recuerdes sueños. Ese descanso profundo es una preparación invisible. En tradiciones esotéricas antiguas, se decía que primero se limpia el lago y luego el reflejo aparece. Forzar sueños es como agitar el agua esperando ver el fondo. La quietud revela más que el esfuerzo. Otro aspecto clave es la intención suave. No una orden, no una exigencia. Una intención suave es una dirección, no una presión. Es como decir internamente, estoy disponible. Esa disponibilidad se siente en el cuerpo. Los hombros se sueltan. La respiración se vuelve más lenta. El cuerpo es el primer portal del sueño. Si el cuerpo no está seguro, la conciencia no se desplaza. Por eso el miedo es el mayor bloqueador de sueños reveladores. No el miedo externo, sino el miedo a lo desconocido dentro de uno mismo. El esoterismo auténtico no busca sensaciones extremas. Busca estabilidad interna. Cuando la estabilidad se instala, los símbolos comienzan a ordenarse solos. Los sueños dejan de ser caóticos. Se vuelven narrativos, incluso si son breves. Una imagen, un gesto, un lugar recurrente. Eso indica que el lenguaje onírico personal está formándose. En ese punto, ya no necesitas interpretar todo. Comienzas a reconocer. Reconoces cuando un sueño es solo descarga emocional y cuando es una enseñanza envuelta en símbolos. La diferencia no está en la intensidad, está en la coherencia. Un sueño verdadero no contradice tu esencia, no te divide, no te confunde por completo. Puede desafiarte, pero no te fragmenta. En la siguiente parte, exploraremos cómo identificar sueños de contacto simbólico, aquellos donde la conciencia interactúa con figuras, espacios o presencias que no pertenecen al imaginario cotidiano, y cómo hacerlo sin caer en fantasía ni temor. Por ahora, recuerda esto. La noche escucha más de lo que imaginas, pero solo habla cuando encuentra calma suficiente para hacerlo. En esta parte, vamos a adentrarnos en uno de los territorios más delicados y poderosos del mundo onírico: los sueños de contacto simbólico y los espacios liminales. Aquellos sueños que no parecen simples imágenes internas, sino encuentros. No todos los sueños son iguales. Algunos nacen del cuerpo, otros de la memoria y otros de capas más profundas de la conciencia. El esoterismo enseña que existen estados intermedios entre la vigilia y el sueño profundo, estados donde la mente racional se apaga, pero la conciencia aún observa. Es en esos estados donde ocurren los sueños más significativos, no porque sean espectaculares, sino porque tienen presencia. Un sueño de contacto simbólico se reconoce por una sensación clara al despertar. No confusión, no ruido mental, sino una impresión silenciosa que permanece. No siempre recuerdas imágenes completas. A veces, solo recuerdas un lugar, un tono, una certeza. Y esa certeza no necesita explicación inmediata. Muchas personas cometen el error de intentar interpretar estos sueños con lógica lineal.
buscan significados rápidos, traducciones forzadas. Pero el lenguaje del sueño profundo no funciona así. No habla en frases, habla en resonancias. Un símbolo no significa lo mismo para todos. Su significado real está en cómo vibra dentro de ti. Por eso, cuando despiertes de un sueño de este tipo, no te apresures a escribirlo todo. Primero, siéntelo. Permanece unos segundos con los ojos cerrados. Observa qué parte de tu cuerpo se activa al recordarlo. El cuerpo recuerda antes que la mente. En antiguas tradiciones esotéricas, se enseñaba que ciertos sueños no debían ser contados de inmediato, no por secreto, sino por protección energética. Hablar demasiado pronto puede dispersar la información, como abrir una flor antes de que termine de desplegarse. Estos sueños actúan como semillas. Necesitan tiempo para integrarse. Otra característica importante es que los sueños de contacto simbólico no generan ansiedad. Pueden ser intensos, pero no invasivos. Si un sueño te deja agotado, acelerado o con miedo persistente, no es un mensaje profundo, es una descarga emocional. La sabiduría onírica auténtica deja una sensación de orden interno, incluso cuando no entiendes el contenido. A veces, el mensaje no es para el día siguiente, es para semanas después, o para un momento específico que aún no ha llegado. El error más común es querer usar los sueños como herramienta de control del futuro. Eso cierra el canal. El sueño no sirve para dominar, sirve para alinear. Cuando la conciencia se alinea, las decisiones diurnas cambian sin esfuerzo y el destino se reorganiza de manera natural. Hay sueños que parecen encuentros con figuras, no necesariamente personas, a veces presencias, a veces voces sin forma. No es necesario darles nombres, no es necesario atribuirles identidades externas. El esoterismo maduro enseña prudencia. No todo lo que aparece necesita ser definido. La mente humana tiende a etiquetar para sentirse segura, pero el mundo onírico se mueve mejor sin etiquetas. Cuando aceptas no saber, el sueño se expande. Cuando intentas encasillarlo, se reduce. Otro indicador de autenticidad es la repetición sutil. No la repetición exacta, sino la recurrencia de un mismo tema bajo formas distintas. Un mismo espacio que aparece con variaciones. Un mismo símbolo que se transforma. Una misma sensación que vuelve. Eso indica que la conciencia está trabajando una enseñanza por capas. No intentes acelerar ese proceso. Cada capa se abre cuando estás listo para sostenerla. Antes de dormir, basta con una disposición clara y tranquila. No pedir revelaciones grandiosas, solo apertura. Que lo que necesite ser comprendido se muestre de la forma más suave posible. Esa intención crea seguridad interna, y la seguridad es la puerta del conocimiento profundo. En la siguiente parte, exploraremos cómo integrar lo recibido en los sueños en la vida diaria sin romper el equilibrio, evitando la obsesión y manteniendo una relación sana y lúcida con el mundo onírico. Recuerda, el verdadero mensaje no busca impresionarte, busca transformarte lentamente desde adentro.
este momento vamos a hablar de la integración consciente de los sueños y de cómo llevar lo recibido durante la noche al mundo despierto sin romper el equilibrio interno. Soñar no es el objetivo final. Comprender sin forzar, sí. Muchas personas empiezan a recibir sueños más claros, más simbólicos o más profundos, y cometen un error silencioso. Quieren vivir desde el sueño y no desde la vida. El esoterismo auténtico nunca ha buscado escapar de la realidad. Busca afinarla. Un sueño verdadero no te aleja del mundo, te vuelve más presente en él. Por eso, el primer paso de la integración es la sobriedad. No exagerar, no dramatizar, no convertir cada imagen onírica en una profecía absoluta. El mensaje se honra cuando se permite que madure. Hay sueños que solo necesitan ser observados, otros registrados y algunos simplemente olvidados conscientemente para que actúen desde capas más profundas. No todo lo que llega debe ser retenido por la mente. Una práctica antigua consiste en elegir un solo elemento del sueño al despertar. No todo el sueño, solo uno. Una sensación, un símbolo, un color, un gesto. Y durante el día, permitir que ese elemento te acompañe de forma suave, sin analizarlo, sin explicarlo. Solo observar cómo influye en tu percepción. Ahí ocurre la alquimia real, cuando el símbolo onírico se filtra en la vigilia sin imponerse. El esoterismo habla de la doble conciencia. Una parte vive el día, otra escucha el eco de la noche. Cuando ambas cooperan, se produce coherencia interna. Otro punto importante es no compartir todos los sueños. Hay sueños sociales que pueden contarse y sueños iniciáticos que pertenecen solo a quien los recibe. La intuición te dirá cuáles son cuáles. Si al contarlos sientes que algo se diluye, aprende de eso. No es culpa del oyente. Es una señal de protección natural. La sabiduría onírica no busca validación externa. También es fundamental no depender de los sueños para tomar decisiones prácticas inmediatas. Los sueños orientan, la vigilia ejecuta. Si intentas vivir guiado únicamente por lo onírico, se crea desequilibrio. Si ignoras lo onírico, se pierde profundidad. El punto justo es el diálogo silencioso entre ambos estados. En tradiciones esotéricas antiguas, se enseñaba que el verdadero iniciado no hablaba mucho de lo que soñaba. Se notaba en su forma de actuar. Más claridad, más calma, más coherencia. Ese es el verdadero signo de que el canal está activo. Si tus sueños te vuelven más ansioso, más confuso o más desconectado del presente, es momento de hacer una pausa. Dormir sin intención, respirar, enraizarte. El exceso de búsqueda también bloquea. Recuerda esto: el sueño profundo no responde a la prisa. Responderá cuando el cuerpo esté tranquilo, cuando la mente esté humilde y cuando la intención sea limpia. Antes de dormir, no pidas respuestas. Pide equilibrio. Que lo que llegue me ayude a vivir mejor, no a huir de mi vida. Esa frase alinea el canal de manera segura. Cuando integras los sueños con respeto, algo cambia sin ruido. Tus elecciones se vuelven más precisas, tu intuición más clara
tu descanso más profundo. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir de una manera más sincronizada con tu destino. En la siguiente parte, hablaremos del cierre consciente del ciclo onírico. Cómo sellar la noche, proteger la información recibida y preparar la conciencia para nuevos niveles de comprensión sin desgaste energético. Recuerda siempre, el sueño no viene a controlarte, viene a recordarte quién eres cuando el mundo se apaga. Llegamos ahora al cierre consciente del ciclo onírico, un momento tan importante como el inicio, porque todo canal que se abre con sabiduría también debe saber sellarse con respeto. En el esoterismo profundo se enseña algo esencial: no toda puerta debe permanecer abierta. Dormir con conciencia no significa quedar expuesto. Significa aprender a entrar y salir. Cuando el ciclo del sueño no se cierra correctamente, la mente puede quedar dispersa, el cuerpo cansado y la intuición saturada. Por eso, el sellado nocturno no es un acto de miedo, es un acto de maestría. Sellar no es bloquear, sellar es ordenar. Al despertar, incluso antes de levantarte, hay un instante sagrado, ese breve momento donde aún no eres del todo vigilia ni del todo sueño. Ahí es donde se cierra el ciclo. No necesitas rituales complejos, solo presencia. Respira lento, siente el peso de tu cuerpo, reconoce el lugar donde estás y mentalmente afirma, sin esfuerzo: lo que fue recibido queda integrado, lo que no necesito se disuelve. Esa simple intención devuelve la energía a su centro. En antiguas tradiciones iniciáticas, se hablaba del retorno del viajero. El alma viaja durante el sueño, pero siempre debe regresar completa. El sellado garantiza ese regreso. Otro aspecto importante es no intentar interpretar todo de inmediato. El símbolo necesita reposar. El mensaje necesita silencio. Hay comprensiones que aparecen días después, en una conversación casual, en una decisión espontánea, en una certeza que no se explica. Eso también es lenguaje del sueño. Cuando respetas el ciclo, comienzas a notar algo sutil pero poderoso. Ya no necesitas pedir señales constantemente. La vida misma se vuelve la señal. El esoterismo verdadero no busca fenómenos, busca alineación. Y cuando la alineación ocurre, los sueños se vuelven más claros, pero también más silenciosos. Menos imágenes caóticas, menos sobresaltos, más profundidad. Ese es un signo de madurez espiritual. Es importante también proteger el descanso. No dormir con ansiedad esperando mensajes. No forzar experiencias. La conciencia que persigue se agota. La conciencia que confía recibe. Antes de dormir, puedes cerrar el día con una frase simple: esta noche descanso. Si algo debe llegar, llegará con claridad y equilibrio. Eso crea un campo seguro. Recuerda, los sueños no vienen a dominarte, vienen a acompañarte.
No eres un receptor pasivo, eres un canal consciente. Y todo canal consciente sabe cuándo abrir, cuándo escuchar y cuándo guardar silencio. Si has seguido este proceso, incluso sin darte cuenta, algo ya cambió en ti. Tu relación con el descanso, con la intuición, con tu mundo interno. Tal vez no recuerdes todos los sueños, pero sentirás más coherencia, más calma, más dirección interna. Eso es el verdadero resultado, porque el mayor mensaje que el sueño puede darte no es una imagen, ni una predicción, ni una revelación espectacular. Es la capacidad de confiar en tu percepción profunda. Ahora sabes que el mundo no se apaga cuando duermes, solo cambia de lenguaje. Y tú has aprendido a escucharlo, sin perderte en él. Descansa, integra y permite que cada noche sea una aliada silenciosa en tu camino. Aquí se cierra este ciclo, no con un final, sino con un equilibrio restaurado.